real y otra cosa es por un asunto imaginario. La mayor parte de las ansiedades de las personas son resultado de la imaginación, es decir, yo supongo, ¿no? Y si me enfermo, y si me contagio, y si el resultado del estudio da mal, y si la biopsia da mal, y si la cirugía no sale bien. O sea, nos ponemos ansiosos cuando a veces no hay motivos para estar ansiosos. Y habiendo motivos, no es la ansiedad la que va a resolver el problema. Debe haber otro camino de soluciones. Entonces, la ansiedad se manifiesta en tic que podemos tener, ansiedad generalizada, fobias, TOC, pánico. Si la ansiedad se manifiesta de muchas formas, ¿no? Que son evidencia, así como la fiebre dice que algún problema tenemos en nuestro organismo, a veces algunas de estas señales, de estos tics nerviosos, como la gente comúnmente le dice, de estas fobias que guardamos en nuestro ser, que afloran muchas veces, ponen en evidencia que la situación se agrava. Y cuando uno habla de ansiedad, cuando uno habla de estrés, cuando uno habla de depresión, está hablando de reacciones del organismo frente a la demanda que las cosas y la actividad y la vida ejerce sobre nosotros. Quiere decir que hasta cierto punto es saludable reaccionar. El tema es cuando yo reacciono usando reservas que no tengo. Si pago cuentas con un dinero que no tengo, con un organismo que no está preparado, porque no descanso lo suficiente, porque no me alimento saludablemente, porque no hago ejercicios, porque centralizo todo en lo material. ¿Por qué y por qué y por qué una y otra cosa nos va encerrando en nuestras propias cadenas de esclavitud? Hay algunas otras señales de alarma que son compulsivas. El comer en exceso, el comprar sin control, el uso excesivo del celular, el mentir, el trabajar compulsivamente, el aislamiento, arranques de cabello, caída de cabello. Pueden ser algunas señales de alarma, ¿no? Ahora, no quiere decir que si usted tiene alguna de estas cosas, es ya la señal de alarma. Tiene que ser una suma de cosas, ¿no? Porque si no se van a ir preocupados y a algunos ya les está empezando a dominar la ansiedad, ¿no? Entonces no vamos a dejar que la ansiedad nos gane. Vamos a pensar que tiene que ser una suma de cosas, que se reitera, que permanece permanente, activa en el tiempo. Y hay una combinación explosiva que nos pone ansiosos. Por un lado, cafeína, más azúcar, más alcohol, está complicado. Insisto, cafeína, más azúcar, más alcohol, eso explota en una bomba emocional tarde o temprano y más temprano que tarde. Hay una falsa energía, hay una confusión mental que nos lleva a la ansiedad. Y el alivio es que ofrecen un veneno disfrazado. ¿Cómo hacían los grandes imperios de antaño, ¿no? Para trabajar sin la tecnología, sin la ingeniería, sin la arquitectura de nuestros días? ¿Saben cuál era la base de su trabajo? Era la mano de obra de los esclavos, maltratados, abusados, recargados. Incluso es así como lograron construirse las pirámides de Egipto que todavía asombran al mundo de hoy por la precisión. Bueno, se hizo a pulmón. Ahora, ¿cómo hacían? En Roma llegó a haber 3 millones de esclavos, ¿no? Cuando estaba usando la ilustración de las pirámides con una precisión tan grande que entre bloque y bloque no entra una hoja de papel. Y no tenían las herramientas que tenemos hoy, no tenían láser, no tenían aparejos para subir, trabajaban explotando al ser humano. Ahora miren esto. El café, el azúcar, el alcohol,
El tabaco, que alguna gente dice, no, pero yo me siento mejor, es un alivio instantáneo falso. No mejora. Es como el látigo en el esclavo. Sí, le pegó el látigo, él reaccionó, despertó, despabiló, pero le flageló, le rompió la columna, la piel. O sea, no sirven esos latigazos que nos damos con alcohol, con tabaco, con drogas o con otras salidas. Nos pueden despertar por segundos, pero no sirven. Terminan dañando más del bien que producen. Por eso dice que el alivio que ofrecen es un veneno disfrazado. Dice, no, dice, yo tomo porque tengo problemas, pero ¿y el alcohol le resolvió el problema? No, no le resolvió. Le debilitó la fuerza de voluntad, le debilitó la fuerza de voluntad y ahora... Sí. Sí, pero si usted le permite al diablo, el diablo va a hacer con usted y conmigo lo que el diablo quiere. Por eso, o sea que hay un camino para ganarle. Hay un camino para ganarle. Entonces, el alcohol debilita la fuerza de voluntad, ¿no? El alcohol debilita la fuerza de voluntad. Y la persona piensa que está mejor y no está mejor. Él está disminuido para percibir la realidad. Primero tengo que reconocer el problema. Tengo que dar pasos físicos, pasos mentales, de control de pensamiento, de actividad física y de vida espiritual. Entonces, para llegar a esa vida espiritual, yo quiero estudiar con ustedes ahora un capítulo de la Biblia. El capítulo de la Biblia que quiero estudiar está en Daniel capítulo 1. O sea, estamos describiendo el problema porque para buscar soluciones, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro problema. Si yo no reconozco que tengo problemas con esto, o con lo otro, o con lo de más allá, entonces no voy a aferrarme a las soluciones. La historia de Daniel capítulo 1 nos ubica en tiempos del imperio babilónico. Nabucodonosor era el rey, el emperador de este primer imperio mundial. Y había unos muchachos judíos que fueron llevados como prisioneros a Babilonia. Así que ellos tenían todo para perder. Estaban bajo estrés, estaban con ansiedad, fueron sacados de su casa, de su familia, de su cultura, de su alimento, de su fe y llevados prisioneros a Babilonia. Tenían entre 18 a 22 años. Y mientras tenían de 18 a 22 años, ellos tuvieron que dar razón de su fe. Dice Daniel capítulo 1 que en los días de Nabucodonosor, en los días de Joacín, tomaron prisioneros y los trajeron a la tierra de Sinar y los colocaron allí. Y el rey Nabucodonosor le dijo a Aspenaz que con algunos muchachos seleccionados había que hacer un tratamiento especial. Dice, con esos muchachos hay que instruirlos en toda sabiduría, en toda ciencia, en todo entendimiento. Hay que capacitarlos para que estén en el palacio del rey. Y en esa preparación intelectual de estos muchachos, el diablo, a través del imperio, ¿qué es lo que quería? Quería que estos muchachos se enfrentaran su destierro, su exilio, su estrés, su ansiedad, su angustia, siendo dominados por el imperio. En este afán de dominar a estos muchachos, les dijeron, les vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Dice, pero no se va a llamar más Daniel. Se va a llamar ahora, en lugar de Daniel,
se va a llamar Belsasar. Belsasar significa el dios Bel proteja al rey. O sea, el nombre de Daniel era Dios es mi juez, pero no te vas a llamar más Daniel. Ahora te vas a llamar Belsasar. El dios Bel, que no existe, que era imaginario para los babilonios, ahora el dios Bel tiene que proteger al rey. Así Daniel y así a los demás muchachos. Los otros se llamaban Ananías, que significa Jehová es misericordioso. Se llamaban Misael, que significa quien pertenece a Dios. Azarías, que significa Dios ayuda. Y dice allí, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y a estos les puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, que significan siervo del dios Nabo. ¿Qué intentó hacer el diablo? ¿A través de quién? A través del imperio, cambiarle el nombre, porque en el fondo querían cambiarle el corazón. Pero miren lo que estos muchachos hicieron. No importa que estaban en cultura ajena, no importa que estaban en tierra extraña, no importa que estaban como prisioneros. Versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Sí, le cambiaron los nombres, le dijeron, esto es lo que vas a comer, y los muchachos dijeron, yo sigo siendo hijo de Dios. Y los muchachos dijeron, para mí, lentejas y agua. Es decir, yo no voy a comer la comida del rey, yo voy a seguir firme en mis principios. Yo no voy a adorar al Dios del rey, yo voy a seguir adorando a mi Dios. Sí, el diablo trabaja, tienta, seduce, engaña, presiona, nos enlaza con sus lazos y Dios con cuerdas de amor nos protege, nos sostiene. Y dice que Dios lo puso a Daniel en gracia y buena voluntad. Y entonces, cuando los obligaban a comer la comida del rey, estos muchachos dijeron, ¿por qué no hacemos una prueba de 10 días? Ustedes viven y comen lo que el rey dice y a nosotros nos dejan confiar en nuestro Dios y alimentarnos de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a nuestros principios. El relato bíblico dice que él obtuvo el favor del jefe de los eunucos cuando le dijo, te ruego que hagas la prueba por 10 días, nos des legumbres para comer y agua para beber, y después compara. Y él aceptó. Y pasaron esos 10 días y los compararon. Y dice, a estos 4 muchachos, Daniel y sus 3 amigos, Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Qué pasó? ¿Será que muchachos de 18 a 20 años no son frágiles y débiles como para luchar solos? Claro, no lucharon solos. Y seas valiente. Claro. No necesitas retirarte. No necesitas retirarte. Las puertas están abiertas. Y Dios tiene solución para tus problemas y para los míos. No cierres la puerta de la oportunidad. Así es. ¿Vamos a orar por Leandro? Voy a hacer un paréntesis y voy a orar por Leandro. Señor, Leandro sin duda tiene en su corazón, en su mente necesidades, pero también se encuentra fragilizado, debilitado y lastimado.
En esas circunstancias a veces es difícil entender tu amor, tu interés y tu propósito para nuestra vida. Y estando bajo efectos perjudiciales, no alcanzamos a comprender la dimensión de lo que tienes para nosotros. Toca su corazón, toca su mente, cura su cuerpo y abre para él también un camino de esperanza. Oramos para que nos bendigas en la continuidad de nuestro estudio y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, estos muchachos tenían todo para lastimarse, ¿no? Hemos orado por Leandro, lo hemos invitado a quedarse, pastor lo acompañó, lo que estaba a nuestro alcance lo hemos hecho. Lo hemos tratado bien. Ahora continuemos orando por él para que en algún momento él pueda permitir de verdad la actuación de Dios. Entonces, estos muchachos van, tierra extraña, ambiente, cultura, comida, y sin embargo se mantienen firmes. El estrés no le gana, la ansiedad no le gana. ¿Qué haría usted injustamente prisionero con 20, 22 años en un país extraño, no? Ellos se mantuvieron firmes, ellos confiaron. Ellos tuvieron el coraje de decir, a mí la comida del rey no, a mí lentejas y agua. A mí el Dios del rey no, a mí mi Dios. Y después de haber hecho esa prueba dice que lo encontraron 10 veces mejores, ¿no? El rey habló con ellos y no se halló entre todos otros como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. Permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que los magos, que los astrólogos y que los otros que estaban en su reino. Y hay un versículo, el 21, como si era el capítulo 1, chiquito, que uno lo lee y sigue de largo, ¿no? Dice, así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Saben qué quiere decir esto? Quiere decir que Babilonia como imperio terminó, pero Daniel no terminó. Babilonia como imperio acabó, pero Daniel fue más allá del imperio babilónico. Porque cuando uno se juega con Dios, Leandro dice una verdad, yo soy débil y seguiremos siendo débiles solos. Pero aferrados a Jesús somos fuertes. Nuestra voluntad es flaca, pero cuando permitimos que el Señor nos gobierne, nos dirija, entonces se hace fuerte. Hay una declaración de Elena de White que dice así, y espero que usted hasta se anime a recordarla de memoria. Dice, Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. O sea, ese que hace conmigo lo que él quiere, que no tengo cómo enfrentarme, no tengo cómo ganarle, ese tiembla y huye si nosotros estamos refugiados y escondidos en el poderoso nombre de Jesús. Y eso es lo que hicieron estos muchachos, porque miren, el agua puede ayudar, el descanso puede ayudar, la alimentación puede ayudar, una buena medicación puede ayudar, el ejercicio físico puede ayudar, una terapia profesional puede ayudar, pero la verdadera ayuda es encontrar soluciones profundas a un problema profundo, y la verdadera ayuda solo Jesús puede proveerla. La verdadera ayuda solo Jesús puede proveer. Y por eso estos muchachos hicieron lo que hicieron. Y aunque se acabó el imperio, Daniel perduró a través de los tiempos y perduró en otro imperio. Y perduró tanto que cuando en el capítulo 12 de Daniel, saben que si usted tiene una curiosidad, esta noche lea el comienzo de los 12 capítulos de Daniel, solo el comienzo. Usted va a encontrar capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, va a encontrar cómo habla de reyes de esta tierra. Nabucodonosor, Darío, Ciro, Belsasar, emperadores, reyes de esta tierra. Pero el capítulo 12 empieza así.
y en los días de estos reyes se levantará Miguel, el que estuvo de parte de tu pueblo. Así que hay un contraste entre los reinos de esta tierra y el reino de Dios. Los reinos de esta tierra pasan y desaparecen, pero el reino de Dios permanece para siempre. Y si usted quiere una solución profunda para enfrentar el estrés, la depresión, la ansiedad, la angustia, el dolor, la injusticia, entonces necesitamos, como Daniel y sus amigos, aferrarnos, comprometernos a depender totalmente de Dios. ¿Saben que en el capítulo 2, usted recuerda, Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño, los especialistas en interpretar sueños no podían interpretar, porque el rey se había olvidado del sueño. Entonces le dijeron, bueno, si nos cuenta el sueño, lo interpretamos, pero si no cuenta el sueño, no hay cómo interpretarlo. Y medio que lo apuraron y le dijeron, ningún rey pidió una cosa así. Y nadie va a poder resolver ese problema a menos que el espíritu de los dioses esté con ellos. Y Daniel pudo, porque dice que cuando le contaron el problema, se encerró en su casa y oró. Y le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le contó a Daniel el sueño y le contó la interpretación. Y Daniel fue y se la contó a Nabucodonosor. Y la práctica de Daniel de orar aparece en el capítulo 1, aparece en el capítulo 2. Y usted vaya al capítulo 10 de Daniel. Y Daniel ya no tiene 20, 22 años, tiene 90 años. ¿Y sabe qué está haciendo a los 90 años Daniel? Orando. Dice que pasó 21 días especiales de oración. Y usted va al capítulo 6 y lo encuentra a Daniel orando. Y en un momento le dijeron, no se puede orar. Porque para el que ora hay un decreto de muerte. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Dejó de orar? ¿Qué hizo? Fue a su casa y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Abrió las ventanas. ¿Sabe para dónde abrió las ventanas? Para Jerusalén. Pero en Jerusalén no había nada. Solo había piedras. El templo ya estaba destruido. Pero allá, hacia donde estaban las piedras que recordaba el templo, con las ventanas abiertas, cuando era prohibido orar, él hizo cuestión de mostrar que él iba a seguir orando y confiando en el Señor. Amén. Y usted va a encontrar que en el capítulo 2 le explican el sueño y a Nabucodonosor le gusta, dice, porque el primer imperio, el oro, la cabeza, Babilonia, le gustó. Dice, pero Babilonia va a acabar, después viene la plata, Medo-Persia, después viene Grecia, después viene Roma, después vienen los 10 reinos divididos de Europa, que dio lugar al actual Estado europeo, y después va a venir una piedra no cortada con mano que va a tirar el devenir de la historia humana para instaurar definitivamente el reino de Dios. Y Nabucodonosor escuchó, agradeció, le gustó. ¿Qué hace Nabucodonosor en el capítulo 3? Así que él era solo la cabeza y el oro de esa estatua, él hizo toda una estatua de oro. Agradeció que interpretó el sueño, pero algo errado debe haber en el sueño. Así que yo no soy Babilonia y yo no somos solo la cabeza. Toda la imagen somos Babilonia. Hizo una imagen de oro y pidió que todo el mundo tenía que arrodillarse. Daniel estaba en alguna comisión de servicio, pero los 3 muchachos estaban allá. ¿Qué hicieron los 3 muchachos? ¿Qué hicieron? ¿Se arrodillaron? ¿O quedaron en pie? Quedaron en pie. Y como tenían simpatía, ¿no?, con ellos, le dijeron, mire, no lo hacemos con otros, pero les vamos a dar otra oportunidad. Vamos a hacer de nuevo la ceremonia. Cuando digamos, ustedes se arrodillan y todo queda bien. ¿Y los muchachos qué dijeron? Dice, no, miren, no hace falta otra oportunidad. Invocaron 2 razones estupendas. Primero, Dios puede librarnos. ¿Sí? Segundo, si Dios no quiere librarnos, de todas maneras, yo solo me arrodillo ante Dios. ¿Vieron la actitud? Dice, confío, yo tengo confianza en Dios. Dios me puede librar. Pero si Él no quiere librarme, de todas maneras yo voy a seguir confiando. Saben, las ansiedades se resuelven
No porque las cosas a nuestro alrededor cambien, sino porque nosotros cambiamos frente a las cosas. Y ahora voy a usar otro ejemplo de esta misma historia que aparece en el capítulo 6. ¿Dónde termina Daniel en el capítulo 6? Por no haber omitido el cumplimiento de un deber. Termina en el foso de los leones. ¿Saben quién era el rey en ese momento? Era Darío. Darío estaba en el palacio y Daniel pasó la noche en el foso de los leones. ¿Saben qué hacía Daniel en el foso de los leones? Además de orar, ¿qué más hacía? Estaba durmiendo. ¿Saben qué hacía Darío en el palacio? No podía dormir. ¿Se dan cuenta? Este rodeado de leones duerme y el otro no puede dormir porque no depende de la tranquilidad del palacio, depende de la tranquilidad de la relación de la persona con Dios. Eso no importa que esté rodeado de leones, porque Dios está conmigo en medio de los leones. A los muchachos les pasó con el fuego, pero es que si ustedes no se arrodillan van a terminar en el fuego. No importa que terminemos en el fuego, porque Dios puede hacer dos cosas. ¿Podía librarlo del fuego, sí o no? Podía. Y si no quería, no importa. Daremos testimonio de su amor y de su poder. Y ustedes conocen cómo fue esa historia, ¿no? Entraron 3 al fuego, recalentados 7 veces más fuerte. Y cuando 3 atados y cuando miraron, vieron 4 caminando. Porque Dios no siempre nos evita las dificultades de la vida, pero siempre está a nuestro lado. Hay un pasaje que usted seguramente recordará que dice, muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. Perdón, ¿cuántas son las aflicciones del justo? Muchas. No dice, el justo no tiene aflicciones. Dice, el justo también tiene aflicciones. Pero ¿cómo sigue el pasaje? Pero de todas ellas te librará el Señor. La vida nos golpea con adversidades, con contratiempos y muchas veces con injusticias. El alcohol va lavando nuestra mente, pero es posible vencer al alcohol, porque es posible vencer al diablo si nos aferramos a la promesa y a la presencia del Señor en nuestra vida. Si yo voy un poquito más adelante en esta historia, capítulo 5, a Daniel le quisieron cambiar el nombre, ¿no? En el capítulo 5 está Belsasar, posiblemente el abuelo de Nabucodonosor. 5:10, capítulo 5, versículo 10. La reina, o sea, la abuela, por las palabras del rey y de su príncipe, entró a la sala del banquete y le dijo, Rey, vive para siempre. No te turben estos pensamientos, ni palidezca tu rostro. Habían escrito 4 palabras raras ahí en la pared y el significado tenía que ver con el juicio. Y dice, no tengan miedo que no se entienden esas palabras. Miren lo que dice. En tu reino hay un nombre en el que mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, ya había acabado Nabucodonosor, pero alguien seguía recordando que Daniel era una persona que vivía con Dios. ¿No es maravilloso esto? En los días de tu padre se halló una luz, inteligencia, sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre o rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es Daniel,
al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llame ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Qué cosa maravillosa. Pasaron los años, Nabucodonosor no estaba y la gente se seguía acordando que había un hijo de Dios entre ellos. ¿No es extraordinario? Solos tenemos todo para perder, pero unidos a Jesús tenemos todo para ganar. Y si yo me voy de Daniel y voy hacia el futuro y llego a los días de Pedro, ¿saben? Pedro está preso en el capítulo 3 y 4 de Hechos y está preso en el capítulo 12 de Hechos. En el capítulo 3, después de haber predicado, después de haber bautizado, después de haber sido un instrumento en la mano de Dios para levantar al paralítico que estaba en la entrada del templo, ¿se acuerdan la historia? Y que Pedro le dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesús, te digo, levántate. Y aquel se levantó. Bueno, como resultado de eso y como resultado de la predicación, Pedro terminó en la cárcel, pero esa noche el Señor lo liberó, así que él salió de la cárcel. Herodes quedó con la sangre en el ojo. En el capítulo 12 lo encarcela nuevamente. Era la Pascua que se venía. Antes de la Pascua mataron a Santiago y lo dejó a Pedro para matar después de la Pascua. Como se le había escapado la primera vez, lo puso en una cárcel de extrema seguridad. Le puso 16 guardias adicionales, dice Hechos capítulo 12. 16 guardias adicionales. Había varias entradas, era una cárcel en la roca, en la montaña, o sea, había una sola entrada, pero había varias como portones de seguridad intermedios, varias guardias que pasar. Y además 16 soldados custodiando. La iglesia estaba haciendo ¿qué cosa? ¿Se acuerdan lo que estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. ¿Oraba para que qué? Para que Dios libere a Pedro de la prisión. ¿Alguien se acuerda qué estaba haciendo Pedro en la prisión? ¿Qué estaba haciendo? Era la última noche de la vida de Pedro. Al otro día sería ejecutado. Y él duerme tranquilo. ¿Vieron que no depende de los problemas que enfrentamos? Pedro se podía haber puesto ansioso. Mi última noche, no voy a dejar el testamento, voy a escribir un folleto para la escuela sabática. Pedro dormía. Mire, y dormía tan bien que el ángel lo tuvo que sacudir para levantarlo. Ahora mire, yo no sé usted cómo es cuando usted duerme, ¿no? Si duerme como un angelito, así decía uno, dice, pasé una noche, dice, dormí como un niño. Ah, durmió bien, no, dice, lloré toda la noche, ¿no? Bueno, pero independientemente cómo es su sueño, hay personas que prende la luz y lo despierta, ¿no? Hay otro que no lo despierta nada, ni el primer alarma, ni la segunda. Ahora, el brillo de un ángel en el fondo de una cárcel lo tendría que haber despertado a Pedro, ¿no? Pero era tal su confianza que no lo despertó. Y lo sacudió y se levantó. La ropa, el abrigo, allá afuera hace frío. ¿Cómo allá afuera? Estoy acá adentro. No discutió, no argumentó, obedeció, lo empezó a seguir, pasó la primera guardia, pasó la otra, la puerta principal, y cuando estaban en la calle lo dejó. ¿A dónde fue Pedro? ¿A dónde fue Pedro? A la iglesia. A la iglesia que estaba ahí en Carlos Pellegrini, ¿vieron? 4 cuadras de la estación, estaban con las puertas cerradas, con las rejas. Y una chica llamada Rode se asomó y volvió corriendo. ¿Qué dijo? Está Pedro. ¿Y qué le dijeron los hermanos?
No, si Pedro está allá en la cárcel. Pedro está en la cárcel, ¿cómo va a estar acá? Oraban, pero no confiaban. El otro dormía profundamente en su última noche de vida, entre comillas, humanamente era su última noche. El otro dormía en medio del peligro, en medio de los soldados, en medio de la injusticia. Hermanos, si usted quiere tener una salud emocional fuerte, necesita confiar fuertemente en el Señor. Si nosotros queremos tener una salud emocional pleno, libres de ansiedad, libres de estrés, libres de preocupación, de angustia, haga todo lo que profesionalmente pueda ser recomendado. Cuide el cuerpo con la alimentación saludable, con el ejercicio físico, con el descanso. Cuide la mente con una actitud positiva, con un enfoque positivo de la vida, pero sobre todo cuide el espíritu, cuide la relación con Dios, confíe en el Señor, camine con el Señor, viva con el Señor, porque nadie caminará a los cielos con el Señor si no aprendió a caminar la tierra con Jesús. Ustedes oyeron hablar de Desmond II, aquel soldado objetor, ¿no?, de conciencia. Fue el primero en recibir la medalla de honor de parte del ejército de Estados Unidos y uno de los 3 únicos con tal distinción. Ingresó al servicio militar allí en 1942. Debido a su fe adventista, él dijo: yo no voy a matar a nadie. Así que pidió que le permitieran realizar otras tareas. Se negó a matar a un soldado enemigo, se negó a llevar armas, aunque estaba dispuesto a servir de otra manera. Eso le valió la burla de sus pares y el castigo de sus superiores. En 1944, después de haber servido en su pelotón en Guam y en las Filipinas, mayo de 1945, en el asalto anfibio de los aliados, un batallón de marines fue enviado a tomar una posición sobre el acantilado de Maeda, Okinawa, un acantilado de unos 120 metros de altura. 2 veía caer a sus compañeros y en lugar de refugiarse, logró sacar de aquella trampa mortal a 75 marines, arrastrándolos uno por uno. Curaba sus heridas, los llevaba hasta el borde del acantilado, con cuerdas los bajaban. Durante varios días realizó esta obra atendiendo y liberando heridos, menospreció el peligro hasta que fue alcanzado en una de sus piernas por la detonación de una granada. Cuando estaba a punto de ser evacuado en una camilla hacia un hospital de campaña, Dios vio otro soldado herido. Entonces él dijo: sáquenme de la camilla y llévenlo a él primero. Se dio su lugar. Fue ahí después que recibe un disparo en el brazo. No podía pararse porque tenía una pierna lastimada por la granada y ahora tenía un brazo lastimado. Nadie podía ayudarlo. Tomó un fusil para entablillar su brazo y arrastrarse hasta el primer hospital de campaña. Incluso para sus burladores, 2 se convirtió en símbolo de coraje y de valor. En 1946 contrajo tuberculosis, perdió un pulmón y 5 costillas. Por sobredosis de antibióticos quedó sordo en 1976 con una discapacidad del 100%. Después recuperó una parte de la audición al recibir un implante en 1988. Formó una familia, pero enviudó en 1942. Un objetor de conciencia es alguien que se rehúsa a realizar determinados actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. Formó una nueva familia. Falleció cuando tenía 87 años en su casa en Alabama.
Su historia fue contada en un libro que algunos deben haber visto, Desmond II, Objetor de Conciencia, y fue contada en una película, más allá que la película siempre le agrega salsa diferente, ¿no? Pero la esencia de la historia está hasta el último hombre. Ni el ambiente hostil, ni la adversidad, ni la injusticia, ni la ansiedad, ni el estrés, ni las limitaciones físicas, ni sus propios dolores impidieron que Desmond II viviera fielmente su fe. Con vocación, con servicio, con altruismo, con valor, con fidelidad. Esto es lo que el mundo necesita por encima de todas las cosas. Hijos de Dios confiantes, hijos de Dios dependientes, hijos de Dios comprometidos, hijos de Dios que viven valientemente la fe que el Señor nos ha concedido. Con valor, con fidelidad, superó toda dificultad. ¿No creen que nosotros también, si nos aferramos a Jesús, podemos superar toda dificultad? Sea alcohol, sea tabaco, sea drogas, sea una fe frágil, sea una inestabilidad espiritual, sea una falta de compromiso, una falta de vocación, una falta de sentido de misión para la vida. ¿No creen que nosotros también podríamos, como él, como Job, como Pablo, como Pedro, como Daniel, como sus amigos, vivir valientemente la fe? Alguien está sufriendo depresión que capaz nadie sabe aquí en la iglesia. Nadie sabe. Si te hubieses roto un hueso, contarías en el culto de oración. Me rompí un hueso, pueden orar por mí. Pero pocos se animan a decir, estoy ansioso, estoy con depresión. Por favor, oren por mí. Algunos pretenden encontrar solos un remedio cuando el remedio solo viene de Dios. ¿Estás necesitado de consuelo, de esperanza? Cuando alcanzamos el consuelo y la esperanza de la presencia de Jesús, podemos ser restauradores de la vida de otros. No tenemos que provocar el sufrimiento ni buscarlo. Dios no originó el dolor, hermanos. Esa es la gran mentira del diablo, que hace creer a la gente que nosotros sufrimos por culpa de Dios. No, ¿y dónde está Dios? Dios no originó el sufrimiento. Nosotros no sufrimos por culpa de Dios. Jesús sufrió para que nuestros sufrimientos terminen. Nosotros sufrimos porque nos cortamos, sufrimos el dolor porque cortamos una relación con el Señor. Y Él vino para recuperar esa relación, para traer paz, para traer esperanza, para concedernos paciencia. Porque más allá de la tormenta, el sol de la presencia de Jesús brilla con nitidez. Yo quiero orar en esta noche. No voy a pedir que usted publique su problema ni su necesidad, pero sí quisiera que publiquemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Si alguno de ustedes tiene algo que el Señor tiene que transformar, tocar, curar, sanar, salvar, suyo o de un familiar, yo quería pedirle que se ponga de pie. No necesita decir qué es, pero necesita decirle a Dios, Señor, yo necesito tu presencia permanente, abundante y definitiva en mi vida. Así que si hay alguien que necesita para él o para un familiar
esta presencia abundante, abarcante y definitiva del Señor, quería pedirles que se pongan de pie para esta oración final. Dije que quería que publiquemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y la estamos publicando, porque decimos, tengo una necesidad, pero también confío en que Dios puede ayudarme a salir adelante. Yo no sé, voy a hablar ahora para los que todavía no están bautizados. Hicimos algunas invitaciones en esta semana. El sábado llegó, y el bautismo de este sábado está a las puertas, a horas. Si hay alguien aquí que necesita vivir el bautismo en este sábado, este es el momento de tomar una decisión. O este es el momento de confirmar una decisión con Jesús. Si otros lucharon y vencieron, ¿por qué no podemos también nosotros luchar y vencer? Usted conoce, usted estudió, usted viene a la iglesia, te has criado en la iglesia. Solo falta casarte con Jesús a través del bautismo. Y hacerlo este sábado es el mejor momento para hacerlo. ¿Hay alguien que quiere participar del bautismo este sábado? ¿Puedo ver las manos? Si hay alguien. ¿Hay alguien? Nadie necesita. Ay, sí, una mano aquí, la hermana. Gracias, hermana. Puede quedar sentada si está ahí afligida con su físico, no hay problema. La hermana levantó la mano. ¿Hay alguien más que necesita, que quisiera, que le gustaría, que estudió la Biblia, que conoce, que tiene fe y que necesita que Dios transforme definitivamente su vida y quiere participar del bautismo, recibir el bautismo? Puede levantar su mano. Tal vez alguien diga, no sé si mañana, pero tengo que hacerlo y lo voy a hacer a la brevedad. Levante su mano. Veo una mano allá. Gracias a Dios. Dios te bendiga también. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Vamos a orar. Señor, volvemos a orar por Leandro para que tu Espíritu continúe trabajando en su corazón y él consiga entender que nos amas y que es posible vencer al enemigo cuando nos aferramos totalmente a Jesús. Estamos aquí también para presentarte los pedidos que están guardados en el cofre, en la urna. Están escritos allí o están escritos en nuestro corazón. Te los presentamos a ti en esta noche. Estamos aquí para presentar a cada uno de nuestros queridos hermanos. Al ponerse de pie, hay una victoria que alcanzar en su vida o en la vida de un familiar. Hay una lucha. Señor, transforma esa lucha en victoria. Transforma ese problema en bendición. Transforma esa debilidad en fortaleza. Transforma esa indiferencia en fidelidad. Oramos por cada uno de nuestros queridos hermanos. Oramos también por los que han manifestado el deseo de vivir la experiencia del bautismo, que los une completa y definitivamente a ti, para perdón de sus pecados y una vida nueva. Que puedan sentir tu abrazo que perdona, que restaura, que nos libera de estrés, de ansiedad, de angustia, de dolor y que nos capacita para ser victoriosos. Si hay alguien que todavía está luchando, necesita bautizarse, pero tal vez la ansiedad le gana, el miedo le gana, el prejuicio le gana, el dejar para después. Señor, que no vuelva a la casa esta noche como luchador, sino que vuelva como vencedor. Y que antes de salir busque al pastor Néstor y le diga, pastor, ore por mí, anóteme también. Yo también quiero ser parte del reino de Dios para siempre. Que podamos descubrir esta maravillosa clave del cambio, cambiar para bien, hacer tu voluntad, caminar la tierra contigo y en breve caminar la eternidad a tu lado. Oramos, agradecemos, clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos, hermanos.